¿Alguna vez te has preguntado por qué los términos médicos suenan tan complicados? Palabras como cardiomiopatía o encefalitis pueden parecer de otro idioma. En realidad, la terminología médica es una mezcla fascinante de historia, lenguaje y ciencia. Entender sus orígenes puede hacer que estos términos sean menos intimidantes y más significativos. Como cualquier campo especializado, la medicina tiene su propio lenguaje único. Este lenguaje permite a los profesionales de la salud comunicarse de forma clara y precisa. Asegura que todos entiendan los diagnósticos, tratamientos y procedimientos. Imagina un mundo sin términos médicos estandarizados. Las fallas en la comunicación podrían llevar a diagnósticos erróneos y a una atención inadecuada. Esto enfatiza el papel crucial que juega la terminología médica en la seguridad del paciente y en una atención médica eficaz. Las raíces del lenguaje médico son profundas, remontándose a civilizaciones antiguas. El griego y el latín, los idiomas de la erudición y la medicina en el mundo antiguo, han dejado un legado perdurable. Forman la base de gran parte de nuestro vocabulario médico actual. A lo largo de los siglos, el conocimiento médico viajó a través de continentes y culturas. A medida que se extendía, surgieron nuevos descubrimientos y prácticas, influyendo en el desarrollo de la terminología médica. Este viaje a través del tiempo ha resultado en un rico tapiz de palabras, cada una con una historia que contar. Nos embarcaremos en una exploración cautivadora del lenguaje médico. Desentrañar los misterios detrás de los términos nos dará una apreciación más profunda de la historia y la evolución de la medicina. Únete a nosotros mientras desciframos el lenguaje de la sanación, comenzando con sus orígenes antiguos. Para comprender realmente las complejidades de la terminología médica, debemos viajar a la antigua Grecia y Roma. Estas civilizaciones sentaron las bases de la medicina occidental, sus idiomas entretejidos para siempre en su estructura. Imagina el bullicioso mercado de la antigua Atenas, lleno de filósofos debatiendo la naturaleza del cuerpo humano, o la grandeza de las termas romanas donde los médicos trataban a sus pacientes. El griego y el latín se convirtieron en los idiomas de la erudición y el aprendizaje, y la medicina no fue la excepción. Los médicos documentaron sus observaciones, teorías y tratamientos en estos idiomas, creando un conjunto de conocimientos que influiría en la práctica médica durante siglos. Como antiguas ruinas que susurran historias de épocas pasadas, estos idiomas ofrecen vislumbres de la evolución del pensamiento médico. A medida que el conocimiento médico se extendió desde Grecia y Roma, también lo hicieron sus idiomas. Durante el Renacimiento, un renovado interés por el aprendizaje clásico se extendió por Europa. Los eruditos redescubrieron y tradujeron antiguos textos médicos, consolidando aún más la influencia del griego y el latín en el lenguaje médico. Estas lenguas antiguas proporcionaron un vocabulario común para los médicos de toda Europa, fomentando la comunicación y la colaboración. Incluso a medida que avanzaba el conocimiento médico, los términos fundamentales permanecieron, sus ecos resonando a través de las épocas. El legado de la medicina griega está profundamente arraigado en la terminología médica moderna. Consideremos las palabras anatomía, fisiología y patología, todas derivadas de raíces griegas. Anatomía, que significa cortar, refleja la antigua práctica de la disección para comprender la estructura del cuerpo. Fisiología, de las palabras griegas para naturaleza y estudio, profundiza en las funciones de los organismos vivos. Y patología, que combina sufrimiento y estudio, explora la naturaleza de las enfermedades. Estas palabras, aún relevantes hoy en día, demuestran el impacto duradero del pensamiento griego en la ciencia médica.
Más allá de las palabras individuales, los prefijos y sufijos griegos abundan en la terminología médica. Cardio, que significa corazón, aparece en términos como cardiología y cardiomiopatía. Hepat, refiriéndose al hígado, forma la base de hepatitis y hepatología. Estos prefijos y sufijos, como bloques de construcción, se combinan con otros elementos para crear un vocabulario médico vasto y preciso. La influencia de la medicina griega se extiende más allá de las palabras y las partes de las palabras individuales. El juramento hipocrático, atribuido al antiguo médico griego Hipócrates, sigue siendo una piedra angular de la ética médica, enfatizando el deber del médico con el bienestar del paciente. El legado de la medicina griega, tanto en el lenguaje como en los principios éticos, continúa moldeando la práctica de la medicina hoy en día. A medida que el conocimiento médico viajaba a través del tiempo, surgieron mentes brillantes, dejando su huella indeleble en el lenguaje de la sanación. Estos pioneros, desde el mundo antiguo hasta el Renacimiento, y más allá, no solo avanzaron la comprensión médica, sino que también enriquecieron su vocabulario. Sus nombres, a menudo entrelazados con sus descubrimientos, se convirtieron en sinónimos de afecciones, tratamientos y estructuras anatómicas específicas. Imagina las mesas de disección de los anatomistas del Renacimiento, revelando meticulosamente los secretos del cuerpo humano. Andreas Vesalius, un médico flamenco, revolucionó la anatomía con su innovadora obra, De Humani Corporis Fabrica. Sus detalladas descripciones anatómicas e ilustraciones corrigieron conceptos erróneos de siglos de antigüedad y establecieron un nuevo estándar para el estudio anatómico. La influencia de Vesalius en la terminología médica es innegable. Los términos válvula mitral, que describe la válvula cardíaca que se asemeja a la mitra de un obispo, y trompa de Eustaquio, llamada así por su estudiante Bartolomeo Eustachi, son testimonio de su legado. Del mismo modo, las trompas de Falopio, que conectan los ovarios con el útero, llevan el nombre de su descubridor, Gabriele Falloppio, un anatomista italiano. Estos pioneros, impulsados por una curiosidad insaciable y un deseo de aliviar el sufrimiento humano, moldearon no solo la práctica médica, sino también el lenguaje utilizado para describirla. Sus nombres, grabados en la terminología médica, sirven como un recordatorio constante de sus contribuciones al avance de la sanación. Más allá de la influencia de figuras individuales, la evolución de las prácticas médicas también ha dejado su huella en la terminología médica. Los procedimientos antiguos, aunque a menudo rudimentarios para los estándares actuales, proporcionaron la base para las técnicas modernas, sus nombres resonando a través de los siglos. Consideremos la práctica de la sangría, que alguna vez se creyó que restauraba el equilibrio de los humores del cuerpo. Este antiguo procedimiento, aunque ahora se considera ineficaz y potencialmente dañino, dio lugar al término flebotomía, derivado de las palabras griegas para vena y corte. Hoy en día, flebotomía se refiere a la práctica más refinada de extraer sangre con fines diagnósticos o terapéuticos. Del mismo modo, el término cirugía, que significa trabajo manual en griego, refleja la naturaleza práctica de los procedimientos quirúrgicos antiguos. Si bien la cirugía moderna ha avanzado drásticamente, incorporando tecnologías sofisticadas y técnicas mínimamente invasivas, el término cirugía persiste, conectándonos con sus raíces históricas. Incluso los instrumentos médicos aparentemente mundanos han influido en el lenguaje médico. La palabra bisturí, derivada del latín scalpellum, que significa cuchillo pequeño, habla de la importancia perdurable de esta herramienta quirúrgica fundamental. Estos restos lingüísticos de prácticas pasadas nos recuerdan que la medicina es un campo en constante evolución, que se basa en el conocimiento y las experiencias de generaciones anteriores.
vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de los términos médicos y descubrir las historias que esconden. Estos términos, a menudo percibidos como intimidantes, se vuelven mucho más claros cuando los descomponemos en sus partes constituyentes. Imagina a un mecánico desmontando un motor. Cada componente revela algo sobre la función de la máquina. Del mismo modo, diseccionar los términos médicos ilumina sus significados y revela la lógica detrás de su construcción. Tomemos la palabra osteoporosis, una condición caracterizada por huesos debilitados. Osteo, derivado de la palabra griega para hueso, nos dice inmediatamente que el término se relaciona con el sistema esquelético. Porosis, que significa poroso o con agujeros, describe el cambio estructural en los huesos, que se vuelven frágiles y propensos a fracturas. Por lo tanto, osteoporosis significa literalmente huesos porosos, reflejando con precisión la característica definitoria de la afección. Del mismo modo, el término artritis se divide en arter, que significa articulación, e itis, que indica inflamación. Por lo tanto, artritis simplemente significa inflamación de una articulación. Este enfoque directo para comprender los términos médicos se puede aplicar a innumerables otros ejemplos, haciéndolos menos intimidantes y más accesibles. Al reconocer prefijos, sufijos y raíces comunes, podemos descifrar los significados de incluso los términos médicos más complejos. Esta capacidad para diseccionar y analizar palabras nos permite navegar el lenguaje de la medicina con mayor confianza y comprensión. Explorar las raíces etimológicas de los términos médicos es como embarcarse en una emocionante búsqueda del tesoro, descubriendo conexiones ocultas entre el lenguaje, la historia y la medicina. Cada término lleva una historia, que a menudo refleja observaciones antiguas, creencias mitológicas o incluso anécdotas humorísticas. Consideremos el término histeria, utilizado históricamente para describir una variedad de síntomas emocionales y físicos atribuidos principalmente a las mujeres. Su etimología se remonta a la palabra griega histera, que significa útero. Esta conexión refleja la antigua creencia de que un útero errante causaba estos síntomas, destacando la evolución de la comprensión médica a lo largo del tiempo. Otro ejemplo fascinante es el término influenza, comúnmente conocida como gripe. Su origen se encuentra en la palabra italiana influencia, que significa influencia. Este término refleja la creencia de que la enfermedad era causada por la influencia de los cuerpos celestes, demostrando el papel de la astrología y la superstición en el pensamiento médico temprano. Incluso los nombres de las partes del cuerpo a menudo tienen etimologías intrigantes. El término músculo, por ejemplo, deriva de la palabra latina musculus, que significa ratón pequeño. Esta conexión aparentemente peculiar surge de la semejanza de un músculo flexionado con un ratón moviéndose debajo de la piel. Al profundizar en el fascinante mundo de la etimología médica, no solo obtenemos una apreciación más profunda del lenguaje de la medicina, sino que también descubrimos el rico tapiz de historia, cultura y observación humana tejido en su propia estructura. La terminología médica, como un organismo vivo, se adapta y evoluciona constantemente para reflejar los avances en el conocimiento y la práctica médica. Así como la tecnología ha revolucionado nuestro mundo, también ha transformado nuestra comprensión del cuerpo humano y las enfermedades que lo aquejan. Piensa en el descubrimiento de los rayos X a finales del siglo XIX. Esta tecnología innovadora, que nos permite observar el interior del cuerpo humano sin procedimientos invasivos, revolucionó las capacidades de diagnóstico. Con esta nueva herramienta surgió una oleada de nuevos términos, como radiología, el estudio de los rayos X, y radiografía, el proceso de producir imágenes de rayos X.
Del mismo modo, el advenimiento de las técnicas microscópicas abrió un mundo previamente invisible, revelando las intrincadas estructuras de las células y los tejidos. Esto llevó a la aparición de campos como la histología, el estudio de los tejidos, y la citología, el estudio de las células. A medida que nuestra comprensión del mundo microscópico se expandía, también lo hacía nuestro vocabulario médico, incorporando términos como citoplasma, el fluido dentro de una célula, y mitocondrias, las centrales eléctricas de la célula. La marcha implacable del progreso científico continúa moldeando la terminología médica, asegurando que siga siendo un campo dinámico y en constante evolución. A medida que surjan nuevos descubrimientos, también lo harán nuevas palabras y frases, cada una añadiendo otra capa al rico tapiz del lenguaje médico. El futuro de la terminología médica promete ser tan dinámico e innovador como el campo que representa. Los avances en campos como la genética, la inmunología y la biología molecular están constantemente ampliando los límites del conocimiento médico, lo que lleva a una afluencia constante de nuevos términos y conceptos. Considera el proyecto Genoma Humano, completado en 2003, que mapeó todo el código genético humano. Este logro monumental marcó el comienzo de la era de la medicina personalizada, donde los tratamientos se pueden adaptar a la composición genética única de un individuo. Con él llegó una ola de nuevos términos, como genómica, el estudio de los genomas, y farmacogenética, el estudio de cómo los genes influyen en la respuesta a los medicamentos. Del mismo modo, el floreciente campo de la inmunoterapia, que aprovecha el poder del sistema inmunológico para combatir enfermedades como el cáncer, ha introducido términos como terapia de células T, CAR, e inhibidores de punto de control inmunitario. Estos tratamientos de vanguardia, que ofrecen esperanza para afecciones previamente incurables, demuestran el poder transformador de la innovación médica y su impacto en el lenguaje. A medida que nos aventuramos más en territorio médico inexplorado, podemos esperar una expansión aún mayor de nuestro vocabulario médico. Adoptar estos nuevos términos y conceptos es esencial tanto para los profesionales de la salud como para el público en general, asegurando que podamos comunicarnos y navegar eficazmente por el panorama en constante evolución de la medicina. En el ajetreado mundo de un hospital o un consultorio médico, la claridad es primordial. Cada palabra pronunciada, cada término utilizado, puede tener un profundo impacto en la atención al paciente. La terminología médica sirve como puente entre los profesionales de la salud, asegurando diagnósticos precisos, tratamientos efectivos y, en última instancia, mejores resultados para los pacientes. Imagina un director dirigiendo una orquesta. Cada músico debe comprender las señales del director y el lenguaje de la música para crear una sinfonía armoniosa. Del mismo modo, los profesionales de la salud dependen de una comprensión compartida de la terminología médica para orquestar una atención eficaz al paciente. Cuando los médicos, enfermeras y otros proveedores de atención médica se comunican utilizando un lenguaje médico preciso, minimizan el riesgo de malas interpretaciones o errores. Una comprensión clara de términos como hipertensión versus hipotensión o anterior versus posterior puede significar la diferencia entre un diagnóstico correcto y una oportunidad perdida de tratamiento. Este vocabulario compartido garantiza que todos los involucrados en la atención de un paciente hablen el mismo idioma, literal y figuradamente. Además, el uso de terminología médica estandarizada se extiende más allá de la comunicación verbal. Los registros médicos, los trabajos de investigación y las etiquetas farmacéuticas se basan en este lenguaje especializado para transmitir información vital de forma precisa y concisa. Un médico en Nueva York debe poder comprender el historial médico de un paciente transferido desde Londres
y un investigador en Japón debe poder interpretar los resultados de un ensayo clínico realizado en Brasil. Este lenguaje global de la medicina facilita la colaboración, el intercambio de conocimientos y, en última instancia, los avances en la atención médica. Así como un puente bien construido conecta dos puntos, la terminología médica cierra la brecha entre los profesionales de la salud, asegurando un flujo continuo de información y, en última instancia, contribuyendo al bienestar de los pacientes en todo el mundo. Si bien, la terminología médica es esencial para la comunicación entre los profesionales de la salud, también juega un papel crucial en el empoderamiento de los pacientes. Cuando los pacientes comprenden el lenguaje de su salud, se convierten en participantes activos en su propia atención, lo que lleva a una mejor comunicación, un mayor cumplimiento de los planes de tratamiento y mejores resultados de salud. Imagina tratar de navegar por un país extranjero sin entender el idioma local. Sería difícil, si no imposible, orientarse o pedir ayuda. Del mismo modo, los pacientes que no están familiarizados con la terminología médica pueden sentirse perdidos y confundidos cuando se enfrentan a un diagnóstico o plan de tratamiento. Al proporcionar a los pacientes las herramientas para comprender los términos médicos, los empoderamos para hacer preguntas informadas, tomar decisiones informadas y participar activamente en su propio viaje de salud. Esta comprensión fomenta una sensación de control y reduce los sentimientos de miedo o impotencia que a menudo pueden acompañar a una afección médica. Los recursos como diccionarios médicos, glosarios en línea y materiales de educación para pacientes pueden cerrar esta barrera del idioma, haciendo que la información médica sea accesible para todos. Además, comprender la terminología médica puede ayudar a los pacientes a convertirse en defensores más efectivos de su propia salud. Pueden comunicar mejor sus síntomas a los proveedores de atención médica, comprender los posibles beneficios y riesgos de los diferentes tratamientos, y tomar decisiones informadas sobre su atención. Esta participación activa puede conducir a una mayor satisfacción con la experiencia de atención médica y, en última instancia, a mejores resultados de salud. Así como el conocimiento es poder, comprender el lenguaje de la medicina empodera a los pacientes para que se hagan cargo de su salud, fomentando una asociación de colaboración entre pacientes y proveedores de atención médica. Al concluir nuestra exploración de la terminología médica, se hace evidente que el lenguaje de la medicina es mucho más que una colección de palabras y frases complejas. Es un testimonio viviente de la historia de la sanación, que refleja la evolución del conocimiento médico, las contribuciones de innumerables mentes brillantes y la búsqueda incesante por comprender y aliviar el sufrimiento humano. Como un libro de texto médico bien usado que se transmite de generación en generación de médicos, la terminología médica lleva en sus páginas la sabiduría y la experiencia acumuladas de siglos de práctica médica. Desde los antiguos griegos, que sentaron las bases de la medicina occidental, hasta los pioneros de la ciencia moderna, que continúan ampliando los límites del conocimiento médico, cada época ha dejado su huella en este lenguaje en constante evolución. Cada término, ya sea derivado del griego, el latín o descubrimientos más recientes, cuenta una historia, revelando información sobre el cuerpo humano, la naturaleza de las enfermedades y las herramientas y técnicas utilizadas para diagnosticarlas y tratarlas. Al rastrear la etimología de estas palabras, descubrimos conexiones fascinantes entre el lenguaje, la historia y la experiencia humana de la salud y la enfermedad. El poder perdurable de las palabras en la medicina reside no solo en su capacidad para transmitir información médica compleja de forma precisa y concisa, sino también en su capacidad para empoderar a los pacientes y fomentar una comprensión compartida entre los proveedores de atención médica y el público.
Cuando adoptamos el lenguaje de la sanación, cerramos la brecha entre el conocimiento científico y la experiencia humana, haciendo que la información médica sea más accesible, comprensible y, en última instancia, más significativa. En una era de rápidos avances en la tecnología médica y un volumen cada vez mayor de información médica, la importancia de comprender la terminología médica nunca ha sido mayor. A medida que surjan nuevos descubrimientos, se desarrollen nuevos tratamientos y surjan nuevos desafíos, el lenguaje de la medicina continuará adaptándose y evolucionando, reflejando la naturaleza dinámica del campo que representa. Adoptar este lenguaje, en lugar de rehuir su complejidad percibida, es esencial tanto para los profesionales de la salud como para el público en general. Para los proveedores de atención médica, un sólido dominio de la terminología médica es primordial para garantizar diagnósticos precisos, una comunicación efectiva y, en última instancia, los mejores resultados posibles para sus pacientes. Así como un cirujano experto se basa en instrumentos de precisión para realizar procedimientos delicados, los profesionales de la salud se basan en un lenguaje preciso para navegar por las complejidades del cuerpo humano y las enfermedades que lo aquejan. Al mantenerse al tanto de los nuevos términos y conceptos, los proveedores de atención médica pueden asegurarse de estar equipados para brindar atención de la más alta calidad. Para los pacientes, comprender la terminología médica les permite convertirse en participantes activos en su propio viaje de salud. Cuando los pacientes pueden comunicarse eficazmente con sus proveedores de atención médica, hacer preguntas informadas y comprender sus opciones de tratamiento, están mejor equipados para tomar decisiones informadas sobre su atención. Esta comprensión compartida fomenta una asociación de colaboración entre pacientes y proveedores de atención médica, lo que lleva a una mayor satisfacción con la experiencia de atención médica y, en última instancia, a mejores resultados de salud. A medida que avanzamos, adoptemos el lenguaje de la sanación, no como una barrera para la comprensión, sino como un puente hacia el conocimiento, el empoderamiento y un futuro más saludable para todos. Al continuar explorando el fascinante mundo de la terminología médica, descubrimos los secretos de nuestros propios cuerpos, obtenemos una apreciación más profunda de las maravillas de la ciencia médica y nos equipamos con el conocimiento para navegar por el panorama en constante evolución de la salud y el bienestar.